El Consejo Asesor COVID-19 reiteró al ministro París la importancia de continuar con la vacunación a jóvenes y niños contra el coronavirus. La idea es vacunar a niños entre 6 a 12 años con Sinovac y dar inicio también a la tercera dosis a grupos de riesgo y adultos mayores. Para hablar de esta materia, tomamos contacto precisamente con un miembro del Consejo Asesor COVID-19 y exministro de Salud, el doctor Álvaro Erazo. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, un gusto saludarte. Doctor, cuéntenos, esta recomendación, ¿a qué se debe? Recomendar niños entre 3 y 12 años, ampliar la vacunación a este grupo y con la vacuna de Sinovac. ¿Por qué esta recomendación del Consejo Asesor? Bueno, esta recomendación surge a partir de una petición que hizo el Ministerio de Salud de analizar fundamentalmente la estrategia de una dosis de refuerzo para la población que ya se ha vacunado. Y en ese contexto nosotros, por supuesto, hicimos una recomendación de una dosis de refuerzo, pero también le planteamos al Ministerio de Salud, de acuerdo a la evidencia científica, publicaciones que ya están a nivel internacional demostrando que la vacuna Sinovac es efectiva para dar vacunación y protección inmunitaria a los niños menores de 12 años. Y en ese sentido nos parece absolutamente necesario, es muy oportuno que en la medida que hemos ido avanzando con la cobertura de vacunación, se está alcanzando niveles positivos, ya más de 80%, vamos ahora a cubrir a la población infantil, por supuesto con toda la evidencia y los respaldos que hay, pero ya hay publicaciones que merecen toda la valoración y aprobación del mundo científico, que es posible generar una respuesta inmunitaria potente y protectora para la población infantil. Los niños hacen menos enfermedad sin lugar a dudas, pero sabemos que en nuestro país los menores de 18 años alcanzaron una cifra de más de 80.000 casos, por supuesto menos severos, pero puede producir también daño y cada vida de un niño que se salva, creo que estamos haciendo un gran aporte en el futuro de esa población infantil. Y además ayuda a cortar, a disminuir, a contener la circulación del virus, que es, como todos sabemos, es muy importante evitar que tengamos mayor diseminación, porque los niños también pueden actuar como un reservorio. De todas maneras, entonces es razonable que el Ministerio evalúe esta opción. Por supuesto, serán las entidades técnicas del propio Ministerio. Nosotros somos un consejo que establece recomendaciones externas al Ministerio de Salud, quien tome la decisión final. Doctor, ¿cuándo debería comenzar esta vacunación o la vacunación a este grupo etario en específico? Mire, tiene que, por supuesto, el Ministerio ver la suficiencia que hay de vacunas, de la disposición. Ya hay 5 vacunas que van a estar disponibles. Recientemente la vacuna Sputnik, que es de fabricación rusa, ustedes saben, ya ha sido aprobada por los estándares del Instituto de Salud Pública. Sumado a estas otras vacunas, indudablemente que el país ha ido avanzando en ampliar cobertura y en este caso, que es la recomendación de Sinovac, porque esos son los estudios que recomiendan para la población infantil menor de 12 años, creo yo que razonablemente uno pudiera esperar la segunda quincena de septiembre o la primera quincena de octubre, pero esto va a estar muy condicionado, por supuesto, porque el Ministerio pueda analizar el estatus que tiene la capacidad de producción, distribución y que todos los canales de seguridad que tiene el abastecimiento desde la producción internacional a nuestro país y la distribución a nivel nacional en todas las comunas de Chile esté garantizada. Doctor, ¿y cuándo debería comenzar la dosis de refuerzo para adultos mayores y otros grupos? El ministro también ha hablado del personal de salud y otros grupos de riesgo. ¿Cuándo debería comenzar la vacunación con la tercera dosis o dosis de refuerzo para estos grupos? Mire, yo no me puedo adelantar, digamos, porque indudablemente el Ministerio tiene que hacer la evaluación técnica, la capacidad de disposición del recurso que es la vacuna y la suficiencia que hay en la distribución y la logística, pero yo creo que es en la segunda quincena de septiembre que uno pudiera considerarlo, pero esto es en base a una información muy general. El Ministerio
creo yo, cuando esté en todas las condiciones, va a implementar esto y, por supuesto, es muy importante la comunicación con los municipios, porque son finalmente los municipios quienes garantizan la llegada de nuestras vacunas a lo largo de Chile. Y ahí la labor y la coordinación, evitar, digamos, que puedan haber algunas dudas o fallas, digamos, en la continuidad operacional de la distribución de vacunas, me parece que es muy, muy importante, porque eso le da confianza a la gente y no se presta para dudas, suspicacias y falla, digamos, un elemento fundamental que es el recurso humano y la distribución a nivel de todo el país. ¿Qué le parece, doctor, la apertura de fronteras? El ex subsecretario de Salud, Jaime Burrows, decía que era una decisión riesgosa ante posibles rebrotes, particularmente lo que podría ocurrir con la variante Delta. Si bien este permiso será para aquellas personas que tengan su esquema de vacunación completo, chilenos y residentes, hay personas que todavía lo ven como una decisión adelantada, apresurada. ¿Qué opinión tiene usted respecto de la apertura de fronteras a partir del próximo lunes? Yo creo que el elemento fundamental es que cuando se abren fronteras esté garantizada la vigilancia epidemiológica y también genómica. Y yo creo que en ese sentido esto pudiera haber esperado, porque si bien es cierto, hay indicadores que son satisfactorios, o sea, el número de casos nuevos, el número de activos, que vale decir la población que está haciendo la enfermedad en este plazo o límites de 14 días, también el PCR ha ido disminuyendo significativamente, estamos en una situación positiva, pero lo que no puede pasar es que a partir de aquello nos olvidemos de la variante que hoy día está azotando a América Latina, fundamentalmente la variante brasilera, y por supuesto la variante hindú, que son y han provocado estragos en nuestra población. Y eso sabemos que significa control fronterizo. Nadie puede decir que con un cierre de frontera vamos a evitar que se permeen, digamos, y lleguen situaciones como los casos que nos ha tocado vivir, y particularmente con los datos que está haciendo el ISP. Hoy día podemos decir que todavía nos queda bastante que contener en los puertos fronterizos, en los puertos donde efectivamente tenemos llegada y salida de personas. Entonces, creo que debiera haberse esperado un par de semanas más hasta no estar más estabilizado en el número de casos. Pero, mire, lo que llama más la atención es que la gente opina y finalmente uno ve la cantidad de gente que está solicitando viajes a hacer turismo. Entonces, hay también una comunicación de riesgo que yo creo que es muy importante. O sea, cada uno ponderará, pero es súper razonable que la gente evite salir a hacer turismo en este minuto donde América Latina está enfrentando situaciones que son muy, muy de riesgo y a nivel mundial también. O sea, lo que hemos visto en Europa, yo personalmente no le recomendaría a nadie hacer un viaje a no ser que sea de extrema necesidad. ¿Y el Consejo Asesor abordó este tema? ¿Hizo alguna recomendación en este aspecto? No, a nosotros no se nos consultó específicamente por este tema. Ya. Doctor, respecto volvamos a la vacunación de niños de 3 a 12 años. Sinovac, ¿por qué Sinovac y no quizás Pfizer? Esta semana vimos que hubo una escasez de las dosis Pfizer, eso debería regularizarse, pero ¿por qué recomiendan Sinovac? Porque los estudios lo han demostrado, porque además Sinovac en esos estudios demuestra una muy buena capacidad de respuesta inmunitaria. Hay indicadores que son importantes desde el punto de vista de la inmunicidad que se genera tanto de anticuerpos como también de respuesta celular. Por supuesto que Pfizer probablemente también pueda ser utilizada, pero los datos que hoy día tenemos, fundamentalmente la que nosotros recomendamos a partir de la revisión que se hizo, es con la vacuna Sinovac. Doctor, esas son las publicaciones que nosotros tenemos. Doctor, quisiera preguntarle también cuánto influye la vacunación en el momento actual, en la caída en las cifras, en el número de hospitalizaciones que también cayó, en el buen momento por el que están pasando algunas regiones. ¿Cuánto influye la vacunación en el nivel que hemos alcanzado hasta ahora? Yo creo que influye de manera importante. Lo que está demostrado que tanto las cuarentenas, que por supuesto mal aplicadas, extendidas, no ayuda mucho, pero también los factores de control de movilidad
son factores relevantes, pero creo que en el caso de Chile, el uso y extensión que ha tenido la aplicación de vacunas a lo largo de nuestro país desde ya hace varios meses, demuestran que la efectividad fundamentalmente para casos de hospitalización, de gravedad y fallecimiento, están provocando un resultado a nivel poblacional muy positivo. No corta la circulación del virus, pero en la medida que se va extendiendo la vacunación, más de 78, 80 y ojalá 90%, hasta llegar a un número significativo, que es una meta más de carácter universal en nuestro país, indudablemente que va a ayudar a disminuir drásticamente la circulación. Lo importante es hacer un buen seguimiento de las variantes, porque ese puede ser un factor adicional. Hasta ahora no se ha demostrado que las vacunas sean resistentes, pero yo creo que es uno de los elementos que hay que tener muy de control y de, yo diría, una vigilancia súper estricta en la vigilancia genómica y en los sistemas de control de ingreso y salida de nuestro país. ¿No se puede descartar un rebrote como ocurrió en Europa, pese a que tenemos una vacunación avanzada? Claramente, nosotros estamos viviendo la segunda ola. Algunos habían planteado que era una tercera ola. Esta es una segunda ola que se inicia a fines del año pasado, en fiestas de Navidad y fin de año, que se empieza a incrementar, comienza un incremento acelerado en el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, y tiene un comportamiento, por supuesto, ondular, en ola, muy parecido en algunos casos a varios países de América Latina, lo que demuestra que hay un ciclo también que demuestra, si ve la simultaneidad de casos en la región, que tiene un comportamiento más o menos parecido. Han ido disminuyendo los casos en varios países de América Latina, independiente, por supuesto, de las coberturas de las vacunas, pero indudablemente que en el caso chileno está demostrándose, porque hay estudios longitudinales, cohortes de población, que cuando la vacuna se aplica por dos y además la vacuna está llegando de manera mucho más importante a nuestra población, hay una reducción de las hospitalizaciones y de los fallecimientos, comparando con población que no se ha vacunado. O sea, esa es la comparación que hay que hacer. Tienen que ser cohortes de población que permita comparar adecuadamente una población y otra. Bien, doctor Álvaro Erazo, exministro de Salud e integrante del Consejo Asesor COVID-19, muchas gracias por la entrevista. Un gusto saludarte, muchas gracias, chao, que esté muy bien. Nos vemos.